La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Profecía para Estados Unidos, para México. Esto fue dado al hermano Tommy Arayomi. Si alguien aquí en este video entiende inglés, voy a poner un link aquí aquí mismo en YouTube, para que lo busquen ustedes mismos y miren el mensaje completo. Yo nada más saqué lo más relevante. Son 6 páginas. Ahorita estamos a septiembre 30 del 2020. Profecía. Esto es para la iglesia, para que sepa que Dios tiene todo bajo control, así como lo dijo a nuestro hermano David Wilkerson. Todo está bajo control del Señor. ¿Ok? Donald Trump va a ser el reelegido. ¿Ok? El Señor, las elecciones del 2016 fueron elecciones de división, pero las de noviembre 3 del 2020 serán de decisión. Hemos vivido una generación dictada por el faraón, por la izquierda, por personas del mundo. ¿Ok? Sabemos que hay tiempos y tiempos y estaciones, es la palabra correcta. El Señor está cambiando la estación. ¿Ok? Hay un cambio. Este cambio obviamente está siendo retado desde que ganó Donald Trump. Entonces, dentro de este cambio va a haber hay un atentado contra él. No sé si se va a hacer público o no. Debemos de orar por Donald Trump, para que Dios lo proteja en relación. Debemos de orar por todos los líderes, quien sea, así como Dios puso a Barack Obama para gobernar esta nación. Dios puso a Donald Trump para gobernar esta nación. Estos 4 años que ha gobernado, que está a punto de terminar, y están las elecciones muy pronto. Donald Trump va a ser reelegido. La witch, no sé cuál es la traducción correcta, la witch, como la bruja. Yo dijera, después de otra traducción que la correcta no puede ser que sea la bruja, está muerta. Dios está a punto de auditar los medios de comunicación. ¿Ok? Vamos a poner Babilonia. Es una palabra que es sinónimo. ¿Ok? Dios está a punto de auditar los medios de comunicación, la media, YouTube, todo lo que tiene que ver con noticias, con media, Facebook, los canales noticieros y las mentiras del gobierno corrupto. Dios las va a poner, las va a exponer aquí en Estados Unidos, como se están exponiendo también en otras partes, en otros estados, en otros países. También confrontará el orgullo de Hollywood. Hollywood va a ser confrontado porque ha estado peleando contra el Señor, contra Cristo mismo, poniendo cosas que ellos saben inclusive que son mentiras. Están peleando contra él. Ya ahorita en este año podemos ver que Hollywood tiene problemas porque están cerrados los cines. Este año es conocido como el terrorismo del lobo solitario. Al final del segundo término de Trump, el enemigo gritará: ¡otro Trump! Dios no solo desea un presidente, sino una dinastía. Donald Trump va
va a gobernar esta nación por 8 años, ya lleva 4 casi, y viene otra persona, una dinastía, no sabemos si es con la misma mentalidad, ¿ok? Con la misma mentalidad de amor a Dios, pudiera ser inclusive su hijo, no lo sabemos, pero está escrito como una dinastía. Pero la iglesia debe de orar, debe de seguir orando. Ellos dirán, o sea, Babilonia, el presidente siempre quiso ser rey, pero Dios va a exponer la hipocresía de ellos y pondrá fin a los errores de la élite política, así como lo ha hecho, por ejemplo, con Nancy Pelosi. Pudiera salir a la luz cosas de Joe Biden, de personas que han estado peleando contra el Señor, que han estado peleando, porque Dios puso a Donald Trump. Sobre Chicago. Chicago será transformada de su violencia y hará que se resignen los líderes ineptos, tanto policiales como políticos. Va a haber cambio a nivel federal. Dice el Señor, no serás más olvidada, Chicago, la ciudad, y serás sacada de la oscuridad. Mandaré esperanza desde los corazones que lloran a través de la iglesia. Van a traer el mensaje de esperanza que es Cristo. ¿Okay? Tú serás levantada, levantarás el llanto de justicia en el mundo. Chicago será ejemplo. Dios expondrá los históricos abusos sexuales en las mayores iglesias afroamericanas aquí en la nación. Okay, yo ya he hablado en relación a esto. Y no solamente son las afroamericanas. Dios va a exponer a todas estas falsos profetas que son iglesias muertas en donde ha habido pedofilia, así como lo hubo en la iglesia católica. En este caso es específico en la iglesia afroamericana. El temor a Dios será restablecido en la novia de Cristo en los Estados Unidos, especialmente en las iglesias afroamericanas. Ok, en relación al temor a Dios, el temor a Jehová es el comienzo de la sabiduría, es la llenura del Espíritu Santo. Hay muchas personas que andan en la carne, no en el Espíritu. El Señor va a restablecer eso. Ok, la iglesia afroamericana. Now, déjenme decirles algo. El Señor, cuando habla espiritualmente. Eso es lo que nosotros indagamos para ver cuál es el mensaje. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, lo podemos ver en lo físico, en lo material. Se materializa físicamente para que lo podamos ver. Por darles un ejemplo. Bueno, ahorita que llegue ahí se los doy. El enemigo, o sea, cuando hablamos del enemigo, las personas que están peleando contra Cristo, se puede decir Black Lives Matter, feministas, todas esas, Babilonia. El enemigo no sabe que el mal que ellos desean para la iglesia será devuelto a ellos mismos con su propia trampa. Así como Amán odiaba a Mardoqueo y todos los judíos y tramó mal en contra de ellos, sin saber que la reina Esther era judía. Se los voy a poner de otra forma. Todas estas personas que están peleando contra Donald Trump, contra la iglesia, están peleando contra Cristo. ¿Okay?
están peleando contra Cristo. Entonces, Mardoqueo es una figura de Cristo, perdón. Y Amán es una figura del, del que pelea contra él. Él era servidor del rey, okay, así como también Satanás es servidor de nuestro Padre Dios. Está escrito en la palabra de Dios, porque nada hará Satanás sin que antes el Señor se lo ordene. Lo deja. Amán, si ustedes estudian el libro de Esther, yo hice un estudio en relación al libro de Esther, ustedes lo pueden mirar. Esther es la reina. Él trató de eliminar a todos los judíos, así como a los que nos persiguen a la iglesia, persiguen a Cristo. Ustedes vayan y vean lo que tramó a Amán en contra de los judíos, y precisamente lo que él tramó vino contra él y los suyos, okay, que es alegórico, no es literal, es alegórico. O sea, todo el sufrimiento que le han causado a la iglesia, especialmente a la iglesia que son débiles en la fe, porque los que somos fuertes en la fe seguimos fuertes en el Señor, y Él es el que nos da la fuerza, Él nos quita los miedos, no vamos a tientas, pero el que es débil en la fe ha sufrido, precisamente porque es débil en la fe. Pero aún en eso el Señor tiene cuidado. Entonces los que han venido persiguiendo con mentiras a la iglesia, ellos mismos perecerán con su propia trampa. Okay, eso por decirles algo así más o menos. Vienen, usan el coronavirus para asustar a la gente. Bueno, así como ellos han tramado, así ellos morirán. Okay, con su misma trampa que ellos pusieron. Este año será conocido como el año del boomerang. El año del Eso está escrito en Números 24:9. Toda persona que le desea mal a un hijo de Dios, todo ese mal viene contra esa persona. Lo sepa o no lo sepa, casi siempre nunca no lo sabe. Dios expondrá a Amán y serán arrestados todos los que tramaron y conspiraron en secreto. Ok, eso si aquí habla de que van a ser arrestados, ellos querían meter a la cárcel porque quieren quitar el cristianismo, están peleando contra Cristo. Es obvio que nunca van a poder. Dice, y nosotros vamos a saber de esto, dice el Señor. Y así como está escrito en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, esto se cumplirá. ¿Okay? Ahora, en el caso Epstein, el billonario que se le encontró que era pedófilo, dice, no ha terminado. Ok, lo que yo estoy leyendo aquí, hermanos, esto fue compartido con la iglesia en enero del 2020. Ahorita estamos en septiembre, yo apenas lo estoy recibiendo, apenas lo he visto. Solo estoy compartiendo porque yo lo estuve chequeando, es palabra de Dios, así como compartí también la palabra del hermano Dana Cornerstone, algo así, ahorita no recuerdo su apellido, que él profetizó, todo está en la Biblia, aunque la interpretación correcta él no tiene la interpretación completa. Por eso yo compartí en relación a la visión, a los sueños que él ha tenido, que tiene que ver con Dios le va a tomar en cuenta a la iglesia rebelde, a la iglesia que nos está amando. Ahorita todavía hay tiempo de arrepentirse, hermanos. Todavía es tiempo de arrepentirse. Porque ya cuando llega la ola, ya es tarde. Así como la parábola de las 10 vírgenes, si no estamos amando y no tenemos la confianza en Cristo, son dos cosas. El mensaje de las 10 vírgenes son dos cosas las que hay que hacer. ¿Okay? Amar a nuestro prójimo y honrar a Cristo. Es todo. Es todo.
No se ocupa más. Así como está en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, una persona que fue llamado a predicar debe de predicar. Una persona que le fue dado un talento lo tiene que trabajar. Cuando venga Cristo a su corazón va a ver. Va a ver. Cristo va a ver. Si lo trabajó, le va a dar más. Si no lo trabajó, así como en el ejemplo de la higuera que no dio fruto, él mismo la va a maldecir y le viene mal a las personas, y esa persona tiene que ser echada en el fuego, o sea, va a sufrir por desobediente, por un periodo de tiempo, alegóricamente 7 años, 70 años, alegóricamente por un periodo de tiempo, hasta que se arrepienta. Y si ya el Señor, ya 3 veces, ya varias veces el Señor le ha llamado y no ha obedecido, hasta ahí llegó, no más. El caso Epstein no ha terminado. Hay lazos al caso Epstein que engrosarán y muchos buscarán acuerdos secretos con el FBI. O sea, hay cosas escondidas en donde se hicieron tratos porque hay personas muy importantes envueltas en este escándalo. Entonces el FBI, periodistas, va a haber personas que van a andar indagando y se van a denunciar unos a otros, ¿ok? Se denunciarán unos a otros. El Señor dice que expondrá la póliza de seguro del libro negro, ¿ok? El libro negro. Se encontraron evidencias ya ahorita ya está la esposa de él, está siendo investigada. Como les digo, esto ya fue expuesto hace 8 años. Esto está pasando y van a salir nombres importantes y unos a otros se van a echar la culpa. Ok, cuando hablo de póliza de seguros, el señor póliza de seguros, o sea, él estaba protegido, el millonario, por eso no podían encarcelarlo. Se pueden decir, hacían deals entre ellos. O sea, no, si me metes a la cárcel, entonces voy a exponer a tantas personas. Eventualmente lo metieron a la cárcel y supuestamente se suicidó. Yo diría más bien que lo mataron, porque son personas con mucho poder las que están envueltas en esto, pero el Señor las va a exponer. La violencia se levantará en Delaware, como un estado con gran violencia y crimen y asesinatos. La mano de Dios está sobre el sistema escolar, que acuérdense, todo es sobre el sistema escolar, hablando de donde estudian teología, que esto es en lo espiritual, pero Dios también lo manifiesta en lo físico, ¿ok? Eso es el sistema escolar y el sector gubernamental. El sector gubernamental en la iglesia son los predicadores, los ancianos. Y él abrirá libros y cuentas que estaban sellados y bloqueados. ¿Okay? El Señor los va a exponer. El Señor dice que está buscando los siervos que Él formará. Ahorita ya los está formando. Él no despertará ni abrirá los ojos de los carnales o los incrédulos. O sea, una persona que es carnal, el Señor no le va a abrir los ojos a esa persona, ni tampoco a los incrédulos, o sea, a los humanistas, no a ellos, sino los ojos de los espirituales, porque aunque no lo crean, el hecho de que hay personas que se ponen a orar y leen la Biblia y están en las cosas espirituales, hay cosas que eventualmente el Señor nos abre los ojos para entenderlas, ¿okay? Y el Señor los va a usar en los colegios y en las universidades, ¿okay? Así como han usado se puede decir, para hacer un lavado de cerebro a las personas, a los estudiantes en las escuelas. No solamente liberales, sino aún en escuelas que eran conservadoras.
grupos de Babilonia vinieron y les metieron ideas en la cabeza para pelear contra el Señor, que es precisamente por eso se ha levantado la violencia y la violencia va a aumentar. Eso es parte del cambio. ¿Okay? Antes de que hubiera el avivamiento, hubo sufrimiento. Antes de que Dios se manifestara en Egipto, el pueblo de Israel en Egipto sufrió mucho. ¿Okay? Y eventualmente el Señor llegó y lo sacó. Es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Él viene a destruir lo que está establecido y viene a enderezar lo que está torcido. Él habló acerca de otro juez en la Suprema Corte que iba a rellenar un asiento que iba a quedar vacante porque una persona iba a enfermar y iba a morir, y lo iba a reemplazar con una persona no liberal para cambiar las estaciones. Esto viene el tiempo no liberal, sino viene el tiempo de los conservadores, ¿okay? De los que aman a Dios, porque la iglesia ha sido perseguida en esta generación desde los años 60. La iglesia llorará a un general espiritual de la fe como Reinhard Bonnke. El Señor dice que soltará otro bálsamo de Galat para las naciones, o sea, va a ungir a otra persona. Y esto simboliza el cambio de guardia de una generación del movimiento de sanación. ¿Okay? Nosotros podemos sanar a las personas con el Evangelio, pero también hay un ministerio de sanación literal en la carne, que Dios lo usa para llevar el mensaje, las buenas nuevas. ¿Okay? Las caras de los saudis y los emiratos árabes serán quebradas. Esto ya ha pasado con la caída del precio del petróleo. El Señor descubrirá alianzas secretas que respaldan el terrorismo. Van a salir a la luz. Las líneas secretas de suministro y los túneles escondidos. ¿Okay? También expondré sitios en Irak escondidos bajo monumentos históricos que los hombres pensaron que nadie miraría o buscaría bajo ellos por la historia. China se envalentonará, eso ya lo hemos estado viendo, y Rusia se agregará. Pero mi águila se levantará y la mirará con sus ojos fijamente en su tiempo de ira. Ustedes vayan y ven las noticias de lo que está pasando en China y de lo que está pasando en Rusia. Tienen muchos problemas y se mantendrán en sus límites. Su ira no va a pasar más de ahí. No va a llegar. No hay una guerra nuclear contra Estados Unidos. No es guerra nuclear. Se va a quedar ahí. ¿Okay? Alianzas inusuales entre países inusuales, y habrá conspiraciones que se levantarán contra el presidente Donald Trump. Alianzas inusuales, ¿okay? Entre países inusuales, o sea, no se han levantado, no son países que por historia no se han puesto en contra de Estados Unidos. Se levantarán, harán conspiraciones y se levantarán contra el presidente. Dice el Señor, el faraón hace mucho ruido. ¿Okay? Son naciones egipcias, o sea, incrédulas, no necesariamente cristianas. El faraón es puro ruido. Estoy listo para establecer, dice el Señor, mi trono en la Florida. Eso es específico.
en el estado de la Florida. Dice otra vez, porque ha estado. El agua limpia de un río fresco limpiará los escombros de las aguas estancadas de ayer, que son los ángeles sanadores. O sea, el Señor va a levantar una iglesia a través de un líder en la Florida, y va a llevar el mensaje de buenas nuevas y florecerá, y el espíritu se moverá ahí donde estaba estancada el agua. Es simbólico, obviamente. Estén listos para otro movimiento de mi espíritu, dice el Señor. Eso está claro. Ahora, en relación a los encarcelados abarca dos cosas. Los que están en la cárcel, literalmente, hay mucha gente en la cárcel, muchas personas que son inocentes están en las cárceles, pero también los que están encarcelados por Satanás en los vicios, como la drogadicción o el alcoholismo o la pornografía. Eso también es encarcelamiento espiritual. Habrá una reforma en el sistema de prisiones. Será como un fénix, ¿okay? Un fénix. Déjenme darle la definición de lo que es un fénix. Una ave mitológica que renacía de sus cenizas cada vez que moría. El águila, en la medida que va envejeciendo, su pico se le va haciendo chueco, y llega un punto en donde no lo puede usar. Entonces llega un punto así como el fénix. Las águilas, su pico, para que le salga un pico nuevo, las águilas se lo quebran. Vayan y busquen un documental acerca de las águilas para que sepan, porque Dios nos habla a través de la naturaleza. Nosotros antes, cuando andábamos en el mundo, éramos puercos, éramos liebres, éramos todo tipo de animales que se arrastraban alegóricamente, así como lo dicen en el libro de los Hechos, capítulo 10, en relación a los gentiles, que era Cornelio y su familia. Le dice a Pedro: mata y come, y vayan y miren el tipo de animales que es simbólico. Entonces el águila, para que pueda tener un pico nuevo y alas nuevas, tiene que ella misma golpear su pico hasta que se queda sin pico, y dura por un periodo de tiempo, ahorita ya no recuerdo, sino son meses, son varios meses, y no come por un buen periodo de tiempo hasta que vuelva a tener su pico nuevo y sus alas nuevas, y pueda otra vez revolotear y pueda otra vez comer. La serpiente también hace lo mismo. La serpiente cambia de piel. ¿Okay? El enemigo se transforma de una forma, de otra forma, o sea, cambia de piel. Ese es el simbolismo. A los encarcelados habrá una reforma en el sistema de prisiones. Si ustedes tienen una persona en la cárcel, pidan al Señor, oren al Señor por todos, en general por todos, para que Dios tenga misericordia, pero sobre todo para que ellos lleguen a la luz del Evangelio y Dios les cambie sus corazones. Y el Señor los puede sacar a la hora que quiera, pero tienen que arrepentirse ellos. Entonces es necesario que les llegue el Evangelio. Aquí hay una promesa. Se levantarán otra vez, las puertas de las prisiones se abrirán y muchos serán transformados, no solamente por la reforma de las prisiones, sino por la reforma de mi espíritu. ¿Okay? Memphis, Tennessee. Tú eres más que una Meca. Tú eres más que una Meca, o sea, una ciudad pagana. El Espíritu del Señor dice, ahora fíjense lo que dice el Señor en relación a una Meca, a una ciudad pagana. Tú eres más que un lugar de vista para transportar. O sea, vamos a decir que una persona que vive en Meca o que va a Meca es una persona egocentrista, no necesariamente trabajado para el reino. Aquí está hablando de iglesia, hermanos, ¿ok? Este mensaje es a la iglesia, no es al mundo. Sonidos famosos de personas.
Otra vez, tú eres más que un lugar de visita para transportar sonidos famosos de personas. Tú eres el ombligo de una nación. Te aliviaré de tu trabajo. Esto está en el libro en el Éxodo. Dios alivió al pueblo de Israel de su trabajo arduo, de cómo los tenía el faraón. ¿Okay? Dice, y serás decisivo y disputador en relación al Evangelio. Voy a quebrar los muros divisorios que separan a pastores de otros pastores. O sea, andan peleándose unos a otros. El hermano en otra predicación da un ejemplo que es una simil que se me hace a mí muy buena de hecho se la dio el Señor. Las iglesias son como el concurso de Miss Universo, a ver quién es la más bonita. Por ejemplo, ustedes pueden mirar ahí la de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí salen las iglesias de Estados Unidos. Y luego está la de México, y ahí sale el orgullo de la mexicana. Y no, que la de Venezuela, el orgullo de la venezolana, que es hermosa. O que de la India, o que de Japón, o de donde sea. Compiten entre sí. Esa es la simil que el Señor le da al hermano para enseñarnos de cómo son las iglesias. Hermanos, fíjense bien, especialmente mis hermanos pastores. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. ¿Ok? Si ustedes se fijan en el mensaje a las 7 iglesias, a unas les faltaba una cosa, a otras otra, a otras otra. Otras ya estaban caminando con el Señor. El Señor le dice, mantente así, no lo pierdas, no te desvíes, para que no pierdas tu recompensa. Entonces, no vamos a compararnos unos con otros, vamos a caminar en el Señor. Si el Señor nos pone a exhortar, a mí en el caso el Señor me ha puesto también para hacer exhortación en relación no a las personas, sino en relación a la doctrina, sobre todo para que nos amemos los unos a los otros y no para que andemos peleando, porque donde se predica a Cristo, ahí está el Señor, y el Señor escoge a quien Él quiere, de donde Él quiere, así como escogió a Pablo cuando Pablo perseguía a la iglesia. Voy a quebrar los muros divisorios que separan a pastores de otros pastores. Habrá nueva fragancia de unidad. Pablo dice, cuando Cristo ofreció su cuerpo como una expropiación, o sea, como una, no expropiación, como una, ¿cuál es la palabra? Fue ofrecido su cuerpo para comprarnos. Entonces Pablo dice, fragancia agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a servir. Él es el mayordomo de mayordomos. ¿Ok? Él vino a servirnos. Con su ejemplo, con su disciplina, con su amor, dando su vida por nosotros. Y el Padre dice, fragancia agradable. Pablo dice, fragancia agradable a Dios. Cuando tú huelas una ramita o un té de hierbabuena con olor agradable, esa es la metáfora, okay, la alegoría en relación a cuando amamos, hermanos, cuando honramos a nuestro Padre Dios. Dice, remodelaré tus casas de gobierno, o sea, la autoridad, porque ahorita se ha perdido el respeto por la autoridad en todos los niveles. En el gobierno, los gobernadores no respetan al presidente,
Ah, los mayors, los alcaldes no respetan a los gobernadores, la policía no respeta, o sea, no respeta nada a nadie. En la escuela, los alumnos no respetan a los maestros, así como los hijos no respetan a los padres no respetan a los pastores, o sea, es un tutti frutti. Las mujeres no respetan a sus maridos no aman a sus esposas, es un desastre. Bueno, el Señor viene a poner orden. Y el descontento del grupo de la gente en relación a las escuelas públicas y las divisiones de pobreza. Hablaré a tus problemas de drogadicción. Soplaré otra vez sobre tus tierras. El agua se levantará, pero será por señal a las cosas, a las mejores cosas o a las cosas mejores de mi espíritu. Esa va a ser la señal. Se levantará el agua. El agua se levantará, alegóricamente. Miré al Señor pararse sobre una falla en el área de Mississippi. Será por señal de un avivamiento. ¿Será el terremoto? No lo sabemos. Si no está claro, no vamos a hablar a la ligera. Habla de una falla. Miré al Señor pararse sobre una falla en el área de Mississippi. Será por señal de un avivamiento. No lo olvidaré más. Reconstruiré su fondo financiero que está quebrado, roto por los desastres. Esto también está en lo espiritual, ¿ok? En relación a la palabra de Dios, en relación al evangelio, ese es el dinero, nosotros somos los talentos, somos el oro. El Señor dice que trabajemos los talentos, dice, y una persona no lo quiso trabajar, y el Señor dice a quítenselo y désenlo al que más tiene. Porque dice, no deberías de haberlo puesto, aunque sea en el banco, para que recolectaras intereses. Esa es una alegoría, obviamente, pero puede pasar en lo material. O sea, si vamos a decir, hay un desastre natural, que yo creo que también es un desastre natural, esa es la señal de la venida del avivamiento, porque acuérdense, los avivamientos vienen cuando hay quebranto de espíritu. No hay de otra, hermanos. Que está quebrado, roto por los desastres. Señalaré el cambio de la marea y esta es la señal. Mi espíritu se moverá en sus corazones. ¿Ok? Cuando habla del cambio de la marea, ahí donde sube el mar, por ejemplo, en la noche sube el mar en la playa, y cuando se levanta la marea habla de destrucción. Dios está disciplinando a su pueblo, ok, alegóricamente, pero va a haber un cambio de marea. Esa marea va a bajar para que el Señor pueda reconstruir o pueda enderezar lo que está torcido. Erguiré, fíjense, aquí está, erguiré o enderezaré una etapa que limpiará y apunta a una generación que regresa a mí, dice el Señor. Causaré movimientos de oración, eso ya lo está haciendo el Señor, y grupos secretos, porque la oración debe de ser en secreto, no pública, hermanos. Acuérdense lo que dice Cristo: cuando ores, ve y enciérrate en tu cuarto. No debemos de ser hipócritas y hacerlo en público. Algunas veces yo lo hago simplemente como para animar a las personas, para darles, vamos a decir, una forma de oración, pero debe de ser en secreto. Inclusive cuando Cristo se apartaba para orar, no lo hacía delante, no les decía a sus discípulos, vénganse mis hijos, vamos a orar. No, por ejemplo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, se fue como a la distancia de un tiro de piedra, que serán 40 metros, 50 metros. Cristo se apartaba y se ponía a orar, no lo hacía delante de ellos.
So, háganlo en secreto y no le digan a nadie. Esto lo está haciendo ya el Señor. Causaré movimientos de oración y grupos secretos de oración por las celebridades al arrepentimiento. Celebridades, porque debemos de orar por todos, hermanos, por los billonarios, por Bill Gates, por los que andan en Hollywood. Debemos de orar por todos, porque dice que hay que orar por los ciegos, especialmente los que tienen su confianza en el dinero, que no saben que están desnudos. Por las celebridades al arrepentimiento, restauración y rehabilitación. Celebridades al arrepentimiento, restauración y rehabilitación. Seré glorificado en mis vasos que he levantado, dice el Señor, y este será tiempo de una nueva creación y nueva fuerza. Por ejemplo, Cristo les dijo a sus discípulos: no salgan de ahí a donde yo los mandó. Dice, vayan ahí, esperen, porque serán llenos de poder. Y eso está en el capítulo 2, cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí comienza la nueva creación, hermanos. Cuando somos llenos del Espíritu, esa es la nueva creación. Lo que está en Juan 3, en el comienzo de Juan 3. Un nuevo Hollywood se levantará y competirá con el Hollywood de Los Ángeles, California, y provocará para que cambie en lo profético y en el mercado competitivo. O sea, en el marketplace hay personas las personas que se hacen famosas, se hacen millonarios, por dar un ejemplo, Mel Gibson o Tom Cruise. Como Hollywood está peleando contra el Señor, ¿qué va a hacer? Va a levantar otro Hollywood para competir con ellos, y Dios eventualmente va a usar a Hollywood para llevar. Yo digo, bueno, ¿por qué no han hecho, por decir, a Pablo? Han hecho películas de Pablo, así como las han hecho de Cristo en relación a la pasión. Pero pudieron hacer películas grandes, o sea, bien hechas, en relación a Elías, a lo que están, así como la de los 10 mandamientos, con Charlton Heston, que para mí, en lo personal, en los años 50 fue una buena película. El Señor va a usar, así como ahorita Netflix ha crecido precisamente porque la gente no está yendo a los cines, y Netflix creció, que mucha gente está viendo programas, pero están pasando también muchas cosas que no son buenas. Pero por el otro lado también hay programas muy buenos para el cristiano. Resurgimiento de escuela de profetas de teología. Se levantarán en la tierra, respaldados por su probada, así como está en Malaquías, así como lo dice Pablo a Timoteo, a Tito. Probada, otra vez, resurgimiento de escuela de profetas, se levantarán en la tierra, respaldados por su probada integridad profética. Porque yo deseo una nueva creación a que se levante en Estados Unidos. Aquellos que caminarán en la siguiente generación del mantel profético y apostólico. Se levantará también una falsa, obviamente siempre va a haber una falsa, pero declararé, esta parte yo no se la entendí bien al hermano. Yo no sé si esta oración, pero declararé, afilen a los débiles, dice el Señor. También parece que dice, declararé ya no recuerdo la otra oración, la otra frase. Ahí no estoy muy claro, pero básicamente Pablo menciona que debemos de ayudar a los débiles en la fe. ¿Ok? Entonces yo con eso termino.
So, tengan en cuenta esto. Hay mucha palabra profética, aunque también sabemos que hay falsa. Ah, yo creo definitivamente que es un siervo del Señor, este hermano. Voy a poner el link aquí abajo porque si tú hablas inglés lo puedes entender. Ah, lo voy a hacer en inglés también, un estudio en relación a lo que él dice, agregando un poquito tal vez en relación a lo que es profético y que él no mencionó. La iglesia somos una, hermanos, ¿ok? Por ejemplo, Pablo dice que cuando una persona reciba palabra o reciba revelación, y esto es de varias formas, puede ser a través de una visión, puede ser a través de un sueño profético, o simplemente puede estar en la congregación y ahí mismo el Señor le puede dar algo. Entonces, si una persona está compartiendo de la palabra, dice Pablo, el que está compartiendo la palabra, si alguien dice, hermano, me permite, o cuando usted me permita compartir, tengo palabra del Señor. Entonces la persona que está compartiendo, que también tiene el Espíritu de Dios, va a saber, va a decir, está bien, hermano, comparta. Y los que están ahí, los profetas, las personas que tienen entendimiento en relación a la palabra de Dios, deben de ver si viene de Dios o no. Por darles un ejemplo, está una congregación y una persona está predicando algún mensaje y se respeta, porque en muchos lugares, la mayoría de lugares, el pastor no deja que nadie se suba al púlpito, y eso es un error, porque si a mí el Señor me llegó a dar palabra estando en congregaciones y nunca, ni una sola vez me dejaron compartir. Una vez me dijeron, bueno, si usted puede ofrecerle al Señor en una iglesia pentecostal, me dijeron, usted puede compartir música, cantar, tocar o alguna palabra de Dios si usted quiere. Entonces yo dije, pues la voy a aprovechar. Entonces yo aproveché para compartir palabra de Dios que me había dado, y yo tenía mucha palabra para compartir, y me bajaron. O sea, a todos los dejaban, pero a mí no me dejaron. Digo, bueno, ya después yo le pregunté, Señor, no me dejan. Entonces el Señor me dio palabra, y los azotarán en las sinagogas. Eso es azotar en las sinagogas. Con los judíos fue literal. Así como a Pablo le dieron latigazos, a nosotros en las sinagogas, en las iglesias que están muertas, y el Señor nos lleva ahí para exhortar, nos agarran a latigazos con la lengua, hermanos, con la lengua, ¿ok? Pero debemos de aceptarlo, porque así es la palabra, así es, siempre es así y siempre va a ser así, para que se manifiesten los rebeldes. Okay. Se tienen que manifestar, así dice la palabra de Dios. Entonces tengan en cuenta eso. Esto es del Señor. La iglesia no va a ciegas, ¿ok? Entonces va a haber avivamiento, pero antes del avivamiento viene a la destrucción, ¿ok? No teman, estén en el Señor. Si ustedes ya están de pie ante el Señor ahorita, ustedes van a estar de pie cuando Cristo venga, ya sea que viene enojado contra unos, y a otros va a venir a sus corazones. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.